Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Desciende, Señor, te anhelamos, te adoramos. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está.
el cielo aquí está. Te necesitamos, Rey de gloria, desciende en cada hogar, en cada lugar, derrama tu espíritu, Señor, e inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Oh, gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor. Braja, en los lugares bíblicos hay mucha turbulencia. Pedimos por todas esas almas, Señor, que están en ese lugar, en la franja de Gaza. Bendito Dios, que hay mucha gente inocente en ese lugar. Hay muchos, también sabemos, cristianos que siguen a Cristo. Y hay también mucha gente también que está en controversia, Señor, con tu palabra. Hay de todo en ese lugar, bendito Dios. El lugar es un lugar de movimiento, es un lugar de efervescencia en estos momentos. Es el punto central de toda la tierra, en donde se están librando las guerras, en donde se están librando los rumores de guerra, en donde se están enfrentando países, en donde se están enfrentando autoridades, en donde se están enfrentando ejércitos, en donde hay muchas cosas que hay en juego. Están todos aquellos que tienen o están involucrados en ese lugar, aquellos que son enemigos por siempre entre el pueblo de Israel, por milenios, por miles de años han seguido siendo enemigos. Y hoy vemos todo lo que está pasando en el mundo. Bendito sea el Señor. Colocamos, Señor, en tus manos, Padre amado, todo lo que está pasando en ese lugar. Rogamos, Señor, porque tenga una solución, bendito Dios, sobre todo para aquellas personas que están involucradas ahí en ese lugar, más no comprometidas con eso, pero están ahí en ese lugar, Señor, y están dando su vida en ese lugar. Bendito Dios sea usted, Padre amado, el que coloque en orden, Señor, o si ha de cumplirse tu palabra, bendito Dios, profética, pues así sea, bendito Dios, porque muchas cosas están escritas y ahora están cumpliéndose en ese lugar. Está dándose cumplimiento a tu palabra en ese lugar. Oh bendito Dios, pedimos por todos aquellos que están presentes en esta noche. Ya hay varios hermanos que están presentes, los cuales agradecemos por su presencia, y el Señor coloque en los hermanos el querer y el hacer en esta noche, escuchar la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre, Señor, reprendemos a toda retaliación del enemigo, reprendemos a todos esos espíritus malignos, Señor. Reprendemos en tu nombre, Señor. Echamos fuera de este lugar a todo espíritu demoníaco, a todo espíritu hechicero, a toda actitud malvada, perversa, contumaz. No tiene poder, no tiene cabida en este lugar. Señor, en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, reprendemos toda maldad, reprendemos toda acción maligna, reprendemos en tu nombre, Señor. Dice que lo que digamos en tu nombre, eso hará, Señor, en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, y ponemos en tus manos, Padre amado, esta noche. Sea usted, Señor, el que nos dirija la palabra, dirija esto que vamos a hacer, bendito Dios, y llevar tu palabra, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén.
que vamos a entrar en esencia. Hoy tenemos una palabra, queremos hablar sobre la oración y el poder de ella. El poder de la oración es el tema que vamos a tratar, y para poderla tratar vamos a irnos por la palabra, que sea la palabra misma el que nos dé esa dirección. Dice que la palabra misma nos dirija, y vamos a empezar en una palabra que está escrita en Hebreos 4:16, en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 4:16, bendito sea el Señor. Ustedes la van a ver ahí en pantalla, lo que puedan leerlo. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente a el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a volver a repetir, Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Esta es la palabra, y vamos a entrar en detalles sobre la palabra del Señor. Entonces, lo que nos pide Hebreos 4:16, bendito sea el Señor, es que dice, lleguemos pues confiadamente, es decir, con confianza, con confianza. ¿Y cómo se nos anima ante ese trono de la gracia? Pues que lleguemos con confianza. Bendito sea el Señor. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la confianza que el Señor pide que lleguemos? Pues para llegar confiado, es decir, que nosotros creemos todo lo que de Él nos dice, que es fiel, que es verdadero, que todo lo que pidamos en su nombre Él hará. Entonces, eso es llegar confiadamente a el trono de la gracia. También se habla que es un trono de ¿qué? De la gracia, o sea, que es un trono que es dado en esta nueva era, después de la venida del Señor Jesucristo. Todo lo que aquí ocurre no es sobre acciones del antepasado, del pasado, en donde todo era a través de una orden de ley. Si haces esto, tienes esto. En el trono de la gracia no se refiere a eso. Ahí el Señor nos da por su gracia, por su voluntad. Por eso dice que nos lleguemos a ese trono, el trono de la gracia. ¿Y cómo debemos llegar? Confiadamente. ¿Y qué esperamos? Alcanzar misericordia. Y para que hallemos gracia para nuestro socorro, para ese socorro oportuno que esperamos, no tardío, sino oportuno, porque la palabra dice oportuno, o sea, en el momento que se requiere, en el momento preciso, en el momento al cual nosotros estamos pidiéndole al Señor. Entonces, vamos a entrar en esto del poder de la oración. Entonces, como preámbulo tenemos esto que es, lleguemos para orar al Señor de manera confiada a Él, creyéndole que lo vamos a hallar, creyéndole que Él va a cumplir lo que ha prometido en su palabra. Ahora, ¿puede cualquier persona llegar a ese trono, al Señor, en oración? ¿Puede cualquier persona llegar a el Señor? Romanos 10:12, vamos a Romanos 10:12, bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice? Y vamos a ir entrando. Cualquier persona podría orar solamente orando sin más allá y ni más acá. Puede ser que cualquier persona llegue. Entonces vamos a el libro de los Romanos, bendito sea el Señor, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, bendito sea el Señor, capítulo 10, versículo 12, y vamos a leerlo. Dice, porque no hay diferencia, mire cómo dice la palabra en Romanos 10:12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos
es rico para con todos los que le invocan. Entonces encontramos algo. Primero dice su palabra en Romanos 10:12 que Él no tiene diferencia entre unos y otros. Por eso dice entre judíos y griegos. No hay una diferencia. En el momento en que el Señor Jesucristo viene, dice, ya no es solamente el Dios de los judíos, sino que también es Dios de todos, el Dios de los gentiles. Porque no hay diferencia entre ellos, no hay diferencia entre unos y otros. Pues el mismo Dios, el mismo Señor de todos, es rico para con todos los que ahora, ¿quiénes son? Pues son los que le invocan. Entonces, el contacto son aquellos que invocan al Señor, aquellos que oran al Señor y que lo invocan. Son los que tienen, pueden llegar a ese trono. ¿Quiénes? Todos. No solamente los judíos, no solamente aquellos que están en cierto grupo dominacional, no solamente los que son llamados bautistas o son llamados cuadrangulares o son llamados pentecostales o son llamados trinitarios o son llamados unitarios. No, el Señor no tiene distinción de ninguno, aunque tengan en la dimensión en que están, aunque tengan algunas formas doctrinales, dogmáticas, por las cuales están reuniéndose de manera diferente. Dios dice que no tiene diferencia con unos y otros, ni con judíos, ni con griegos, ni con judíos, ni gentiles, porque decir griego en aquel tiempo es decir el otro grupo que no era el pueblo de Dios. Pues el mismo Señor de todos, porque es el Señor de todos, dice la palabra en Hebreos 10:12, perdón, en Romanos 10:12 dice, Él es rico para con todos, pero ¿quiénes son estos todos? Dice, todos los que le invocan. Entonces sí hay un grupo, si no lo invocan, si tú no oras al Señor, no puedes alcanzar lo que estás pidiendo. No puedes alcanzarlo. Dice Salmo 86, bendito sea el Señor. En los Salmos, capítulo 6, 86, perdón, capítulo 86, verso 5, dice el Salmo, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. ¿Qué es el Señor? Bueno y perdonador y grande en misericordia. ¿Para con quién? Para con todos los que te invocan. Mire que lo que está en Romanos 10:12 está casi que parecido en Salmo 86:5. Encontramos dos partes de la palabra en el Antiguo y Nuevo Testamento que coinciden. El Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. ¿Para quién? Para con todos los que le invocan. Luego aquí hay una palabra que conecta con Señor. Todo aquel, dice, todos tenemos entrada, porque dice, el Señor eres bueno, pero es grande en misericordia. ¿Para con quién? Con todos. Pero ¿quiénes son estos todos? Aquellos que le invocan, aquellos que lo buscan, aquellos que hallan al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos el Salmo 86:5 que coincide con lo que dice Romanos 10:12. Él es Señor de todos, para todos los que le invocan. Dice Romanos 10:12 y también lo encontramos en Salmo 86:5. Ahora, bendito sea el Señor. En los mismos salmos, pero ya en el 145, bendito sea el Señor. 145, encontramos en el verso 18 lo siguiente. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Ahora encontramos la palabra invocar en Romanos
10:12 en Salmo 86:5 y en el Salmo 145:18. Entonces hay algo importante. ¿Quiénes pueden llegar al Señor? Pues llegan al Señor no solamente los que oran por orar, sino los que le invocan. Invocar al Señor. Esta palabra es muy importante. Invocarlo es como decir llamarlo. Invocarlo es decir su nombre. Ahora vamos entrando en esa palabra. A todos los que le invocan, y cómo lo invocan de veras, dice el Salmo 145:18. Entonces ya encontramos tres partes de la palabra que nos hablan de invocar al Señor, porque todo aquel que quiere al Señor, toda persona que quiere llegar al Señor en oración, tiene que invocar su nombre, tiene que invocar el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál fue el nombre que dio? Nombre sobre todo nombre. Y ese nombre sobre todo nombre es el nombre del Señor Jesucristo. Luego, nuestra oración siempre debe ser a través del Señor Jesucristo, porque dice, nadie viene al Padre, nadie viene a Él si no es a través del Señor Jesucristo. Él lo dijo. Nadie llega al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Luego, nosotros debemos invocar su nombre en nuestra oración. Ahora, ¿de qué manera debemos ir nosotros al Señor? ¿De qué manera podremos nosotros llegar al Señor? Y seguimos nosotros en la palabra del Señor, que es lo que nos está guiando, quién es el que nos está dando el norte. Es su palabra. Ya sabemos que para orar al Señor tenemos que invocarlo a través de un nombre que es sobre todo nombre, el cual se nos fue dado a nosotros, el grupo después del Señor Jesucristo para acá, que es el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que pidamos en su nombre se hará. Entonces nuestra oración siempre debe ser, siempre invocando el nombre del Señor Jesucristo. Porque cercano está Jehová todo aquel que le invoca y todo aquel que le invocan de veras, o sea, de verdad, con espíritu, con trito y humillado ante el Señor. Ahora, ¿qué dice Jeremías 29? Bendito sea el Señor. Hoy tenemos mucha palabra, muchos versos, mucha que nos va llevando y guiando sobre la oración. Entonces vamos a Jeremías, bendito sea el Señor. Jeremías capítulo 29. Capítulo 29, no olvides eso. Capítulo 29, verso versículo 13. ¿Y qué nos dice Jeremías? Y me buscaréis y me hallaréis. Mire esta parte. ¿De qué manera vamos a ir al Señor? Y es, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces nuestra oración en busca de Él, en busca del Señor. ¿Y de qué manera? De todo nuestro corazón. Cuando se dice que todo corazón es por amor al Señor. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. No por nuestra necesidad, por cierto, o no por aquella situación difícil, sino que nosotros lo invocamos de todo corazón. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces la manera de llegar al Señor es buscándolo y buscándolo con todo nuestro corazón, buscándolo de veras, una situación genuina, de conversión genuina al Señor, que nuestra conversión haya sido genuina antes, no por una situación difícil que nosotros llamamos al Señor. Nosotros llamamos al Señor porque nosotros entendemos que es nuestro Padre Celestial, que nosotros entendemos que es nuestro Creador, que nosotros también entendemos que es nuestro Salvador. Y entonces llegamos a esa oración llenos de fe, llenos de su palabra y llenos de amor hacia el Señor. Entonces nos dice Jeremías, me buscaréis y me hallaréis porque me buscas, porque me estás buscando de todo vuestro corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, esa
Ese poder, el poder de la oración está en cómo llegamos nosotros para que esa oración sea escuchada y sea respondida. No solamente que sea escuchada, sino que venga con respuesta a nosotros. También tenemos en Deuteronomio 11:13, bendito sea el Señor. Estamos tomando un poquito aquí, un poquito allá. Bendito sea el Señor. En Deuteronomio 11:13 dice así: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, ¿cómo debemos nosotros amar a Dios? O sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Es importante para que nuestras oraciones sean escuchadas. Bendito sea el Señor. También tenemos en Primera de Samuel, bendito sea el Señor. Hoy vamos a llenarnos de palabras. Primera de Samuel 12:20. Dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo esto mal, este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino que servirle con todo vuestro corazón. Entonces, lo importante es que todo lo que nosotros hagamos al Señor lo hagamos con todo nuestro corazón. Mira cómo lo invocamos, invocando su nombre. Y dice que fue dado un nombre sobre todo nombre. Hoy tenemos, después de la gracia, un nombre sobre todo nombre. Y tenemos que invocarlo y debemos hacerlo de todo corazón. De todo corazón. Entonces, ¿cómo debemos ir al Señor en esa oración? ¿Y cómo debemos hacerlo? Entonces nos vamos a Efesios, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Efesios 6, capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, pero ¿de qué manera? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este caso, por todos aquellos que hacen parte de nuestra congregación, de todos aquellos que hacen parte de nuestra unidad en Cristo, orando, suplicando y haciendo perseverante en esa oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿De qué manera debemos hacerlo? Debemos hacerlo en el Espíritu. Es decir, que hay una condición. Esa oración debe hacerse en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia, o sea, no dejando de orar de manera perseverante en la súplica, y suplicando por todos aquellos nuestros hermanos de la congregación que hacen parte de nuestra reunión, de aquellos que conocemos, aquellos que están penetrados con nosotros, aquellos que el Señor ha justificado y los cuales hacen parte de nuestro grupo, de la congregación de la iglesia. Así que entonces, ¿cómo debemos hacer? Orando en todo tiempo, dice Efesios 6:18. Vámonos al Antiguo Testamento, bendito sea el Señor. Y vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 9, 3 y 4. Y entre dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Señor, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno del ser temido, que guardas el pacto y misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿qué leímos aquí en Daniel?
Dice él, volví mi rostro a él, volví mi rostro al Señor, miré al Señor, lo invoqué, buscándole en oración, buscándolo en cada vez que me reunía, buscando al Señor, con ruegos, en ayuno, en silicio y ceniza. Así hay que buscar al Señor. Hay que buscar al Señor, buscándolo en toda oración y ruego. Hay que buscarlo, dice, si me buscáis me hallaréis, dice el Señor. Y orándole a Dios, confesándonos, diciéndole, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, porque es un Dios que es temido. ¿Por qué? Porque tiene el poder de darnos vida, pero también de quitarla. Tiene el poder de resolver las situaciones o de destruir, tiene el Señor. Tiene todo el poder, digno de ser temido, que guarda el pacto, dice en Daniel 9:4, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces lo tenemos claro, que esa oración debemos hacerla nosotros buscando al Señor, buscándolo en todo momento, con toda oración, ruego y ayuno. Entonces vemos que Daniel nos habla de tres aspectos importantes: buscar al Señor en oración, ruego, pero también en ayuno. Es decir, que debemos mezclar muchas cosas, mucho material, muchas herramientas que nos ha dado el Señor a través de su enseñanza de cómo llegar para conseguir la misericordia y el oportuno socorro, como nos dice la palabra allá en Hebreos. Bendito sea el Señor, como nos dice en Hebreos, para que lleguemos a ese trono de la gracia y alcancemos misericordia y hallemos el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Entonces, para alcanzar todo eso, que es nuestro plan en una oración. ¿Cuál es el plan nuestro en una oración? Si quiere lo recordamos. Para llegar confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallemos el oportuno socorro, para hallar gracia para el oportuno socorro. Luego, la oración es eso, la oración que hacemos es para que podamos llegar confiadamente a Él, y eso requiere que nosotros amemos al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra alma, y que lleguemos a Él, como dice Romanos 10:12, porque el Señor no tiene diferencias, ni con judíos ni griegos, y es el mismo Señor para todos, y con los que le invocan, aquellos que le invocan. Y entonces existe una palabra, hoy sabemos cuál es el nombre que nos han dado, que es nombre sobre todo nombre, porque todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, en oración, se nos será dado. Aleluya. Así vamos hasta ahora, en esta noche de Viernes de Impacto, dando esta palabra sobre la oración. Ahora, ¿qué debemos hacer? Según lo que vamos a leer, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer y qué cosa debemos hacer en nuestra oración? Crónicas 7:14, bendito sea el Señor. Segunda de Crónicas, el libro de Segunda de Crónicas está en el Antiguo Testamento. Después de Primera y Segunda de Reyes está Primera y Segunda de Crónicas. Los que están conociendo la palabra del Señor, la Biblia, sabemos que tenemos los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los primeros libros. Después vienen los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y ahí inmediatamente viene Primera y Segunda de Crónicas. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y dice: si se humillara mi pueblo, esto lo conocen muchos,
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, mire que eso es lo que estamos hablando ahorita, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, mire que todo eso lo hemos visto hasta ahora, hay que buscar el rostro del Señor, buscar en mi rostro, si oran, invocan mi nombre, y se convirtiesen de sus malos caminos, es decir, de su pecado, eso es lo que significa, y se convirtieren de sus malos caminos, y se convirtieren y se arrepintieren de sus pecados, entonces yo iré desde los cielos, la manera como el Señor nos va a escuchar, entonces yo lo iré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bendito sea el Señor en esta noche. Entonces, el Señor nos dice en Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué nos dice el Señor? Que lleguemos de manera que si nos humilláramos al Señor, dice él, si mi pueblo se humillare, si nosotros llegamos a esa oración como contritos y humillados, y dice Segunda de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces hay que invocar un nombre, pero en nuestro tiempo se nos fue dado un nombre sobre todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla y todo pueblo lo adorará, y ese nombre es Jesús, Jesucristo. Hoy tenemos un nombre que nos fue dado sobre todo nombre. Entonces dice aquí, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces la oración de esta manera, y buscarán su rostro, se convirtieren de sus pecados, o sea, de sus malos caminos. Entonces la consecuencia de hacer todo eso de manera correcta, Él escuchará desde los cielos lo que nosotros estamos pidiendo. No solamente nos va a escuchar, no solamente nos va a responder, sino también va a perdonar nuestros pecados, los cuales nosotros hemos llegado a Él de manera confiadamente, a ese oportuno socorro, a ese trono de la gracia, para darnos el oportuno socorro, para que nosotros encontremos gracia en el Señor. De esa manera, dice en Segunda de Crónicas 7:14, debemos llegar contritos y humillados, invocar su nombre, orándole, buscando su rostro, convirtiéndonos de nuestros pecados, o sea, arrepentidos ante Él. Entonces es cuando el Señor va a escuchar desde los cielos nuestras peticiones y va a perdonar no solamente nuestros pecados, sino que también va a sanar nuestra tierra. Por lo cual dice, va a quitar la maldición que haya podido caer sobre nosotros. Aquella maldición que ha caído por el pecado, aquella maldición que ha caído por nuestros malos procederes, aquella maldición que ha caído sobre nosotros y toda nuestra descendencia, o lo que viene adelante, antes y después de nosotros, aquellos que han caído nuestros familiares antepasados y nos han llevado a la iniquidad y nos han llevado a una acción de pecado. Nosotros debemos romper eso. A partir de este momento rompemos, pedimos perdón por todo lo anterior, para que el Señor escuche nuestra súplica, nuestros ruegos, nuestra oración. Bendito sea el Señor. Allá por Primera de Pedro, bendito sea el Señor, vamos a encontrar algo importante. Bendito sea nuestro Señor. Bueno, vamos a continuar, porque la noche se nos viene encima, como dice acá, la noche se nos viene encima, pero vamos a continuar en el poder de la oración, el poder de la oración. Hay algo que debemos cumplir, y es la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios. Entonces, hay cosas que nosotros debemos cumplir para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y es la voluntad de Dios. Entonces, en Primera de Juan, aleluya, Primera de Juan, o sea, la carta del apóstol Juan,
la primera carta a las iglesias, porque esa es una carta universal. Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Vamos a leerla así. Y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, por eso digo, ¿qué debemos nosotros cumplir para que nuestras oraciones sean escuchadas? Pues hacer la voluntad de Dios y saber cuál es su voluntad. Entonces, en primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, lo que nosotros pedimos debe estar conforme a la voluntad de Dios. No puede estar fuera de ella. Entonces, hay algo que hay que cumplir. Sí, la voluntad de Dios. Si nosotros estamos dentro de esa caja de la voluntad de Dios, todo lo que pidamos lo podemos pedir confiadamente. Estar en la confianza que podemos tener, que si pedimos cualquier cosa que pidamos, esto debe estar dentro de su voluntad. Y si está dentro de su voluntad, entonces Él nos oye. Pero el capítulo siguiente, versículo siguiente dice esto: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, dice la palabra en 1 Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si Él nos oye, porque estamos dentro de su voluntad, nada de lo que estamos pidiendo está fuera de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos pedir nada que está fuera de su voluntad. Bendito sea el Señor, entendamos eso. Todas nuestras peticiones deben estar encajadas, encuadradas dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que le pidamos al Señor debe estar dentro de ese cuadro llamada voluntad de Dios. Entonces debemos entender a través de su palabra cuál es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es que no hagamos cosas que están fuera del contexto de su palabra, que estén fuera de sus mandamientos, que estén fuera de sus leyes, de sus estatutos. Entonces, todo aquello que nosotros hagamos debe estar ahí dentro. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera de las peticiones que le hagamos, sabemos que tenemos eso realizado. Bendito sea el Señor. Así que lo que hagamos nosotros, lo que pidamos en oración, está encuadrada dentro de su voluntad. Tú no puedes pedir nada que no esté ahí. ¿Cómo alguien le va a pedir, por ejemplo, yo quiero esa casa y vamos a ver que esa casa está habitada por una persona también creyente o no creyente, pero es de ella? ¿Cómo esta casa va a ser mía? Como yo he escuchado a algunos y que le ponen la mano a la casa, esta casa será mía. Ven acá y si está habitada. Si alguien también ha hecho esa misma petición al Señor, tú no puedes decir que el Señor sea injusto y le quite la casa a uno para dártela a ti. Hay que ver que lo que pidamos no esté fuera de la justicia de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Hay que estudiar bien nuestras peticiones y que ellas estén encajadas dentro de la voluntad de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor. Y dice Efesios 3:20. Vamos a Efesios 3:20. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice Efesios 3:20 con respecto a lo que estamos tratando en esta noche? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de que actúa en nosotros. Amén. Repitamos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿En dónde actúa su poder? En nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Dice mucho más abundantemente.
o entendemos, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, muchas cosas que no entendemos, pero el Señor nos la va a dar de manera abundante, según el poder que actúa en nosotros, dice Efesios 3:20. Entonces, vamos a desglosarlo. ¿Quién es el que nos escucha? Ese que es poderoso para hacer todas las cosas. A él nada se le escapa. A él nada es imposible que no haga. Por eso aquí en Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, dice la palabra en Efesios 3, mucho más de lo que pedimos. Pedimos algo, pero el Señor es poderoso para hacerlo mucho más de lo que nosotros le pedimos. O entendemos. Hay cosas que no entendemos, pero el Señor las va a hacer. ¿De dónde van a venir esos recursos? ¿De dónde va a venir aquello que yo le pido? ¿De dónde va a venir el dinero que aún a mí no me llega en mis manos? ¿De dónde va a venir todo eso para que este ministerio siga creciendo? ¿De dónde va a venir todo para que a rayar el alba con Cristo sea mucho más de lo que yo espero que sea? Pues va a venir de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas que le pidamos y mucho más de aún de lo que yo entiendo. Bendito sea el Señor. Según el poder que actúa en quién, pues, que actúa en nosotros, porque el poder de Él es el que hace que nosotros hagamos el querer y el hacer. A través de su poder hace cosas que nosotros en nuestra fuerza no podríamos hacer. ¿A quién va a usar para que las cosas funcionen? Para los mismos que lo piden. El Señor va a ser poderoso en el poder que Él actúa en nosotros. Él hace actuar un poder en nosotros para que aquello que en nuestras fuerzas no vamos a poder alcanzar, el Señor nos las va a dar. Dice que el Señor da fuerza aún al que no tiene ninguna. Bendito sea el Señor en esta noche. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros rechazamos la ley de Dios? Si nosotros no hacemos su voluntad, si nosotros no nos apegamos a sus mandamientos. ¿Qué en nuestra oración hay? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si nosotros no hacemos la obediencia, no somos obedientes al Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa oración? Porque muchos oran al Señor, pero no son obedientes al Señor, no hacen la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Entonces vamos a leer Proverbios 28:9. Bendito sea el Señor. Proverbios 28:9 dice lo siguiente: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Uy, tremendo, fuerte lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, es decir, no es escuchada, es aborrecida por Dios. Aquel que aparta su oído a las cosas que Dios está pidiendo, a hacer su voluntad, a seguir sus mandamientos, a seguir su ley, su oración tampoco es escuchada. Bendito sea el Señor. No es escuchada según Proverbios 28:9. Bendito sea el Señor. Y en el mismo Proverbio 15:8 dice, el sacrificio, o sea, aquellos que hacen algunas personas creyendo que se le hacen a Dios, el sacrificio de los impíos, ¿qué? Es abominación a Jehová. El sacrificio, o sea, lo que hacen de manera, se sacrifican, dan cosas, dan artículos a la gente, pero no son buenos, son personas impías, son pecadores empedernidos. Dice también, más la oración de los rectos es su gozo. Más la oración de los rectos es su gozo. ¿El gozo de quién? Del Señor. El Señor se goza con la oración de los rectos, de los justos,
de aquellos que siguen al Señor, de aquellos que siguen sus mandamientos, de aquellos que siguen su palabra. El Señor dice a través de Proverbios 15:8, su oración, la oración de ellos es el gozo de Dios, es el gozo del Padre, es el gozo de que escucha nuestras oraciones, porque no solamente se agrada, se goza cuando escucha nuestras oraciones. Bendito sea el Señor. Salmo 145, no sé si lo leímos ya. Salmo 145, 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, ya lo leímos, a todos los que le invocan de veras. Bueno, cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero está lejano a aquellos que no lo hacen, a todos que le invocan de veras. De veras significa de corazón, de verdad, de conversión genuina, de calidad de cristiano. El Señor escucha esa oración, porque cercano está el Dios Todopoderoso a todos aquellos que le invocan, pero le invocan de veras, de manera genuina, de manera auténtica. El Señor escucha esas oraciones. Hay oraciones que el Señor no escucha. Pueda que lleguen a Él, pero no las escucha porque no son oraciones que se hacen de manera correcta al Señor, genuina. Si buscamos su justicia, escucha bien, si nosotros buscamos la justicia del Señor, del Dios Todopoderoso, y caminamos en Él, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado de nosotros caminar? Porque dice caminó Enoc con el Señor y Dios se lo llevó. Caminó Noé con Cristo y Dios lo sacó a él y a su familia de aquella destrucción por agua de la tierra, porque Noé caminó como el Señor quería. Entonces, los que buscan su justicia y caminan con el Señor, ¿cuál es su resultado? Santiago 5:16, bendito sea el Señor. Vamos a ir desglosando. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. ¿Cuándo? Cuando confesamos nuestras ofensas los unos a los otros. Esa es una petición que hace el Señor a cada uno de nosotros. Que confesemos nuestras ofensas. Perdóname porque yo te traté mal aquel día, no lo hice de corazón, se me fueron las palabras, espero que me perdones. Entonces confesemos nuestras faltas los unos a los otros y oremos también los unos por los otros para que seamos sanados, porque cuando estamos en esa condición tenemos el corazón roto si nos hicieron un daño o lo hicimos nosotros. De igual manera necesitamos ser sanados. Dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo una vez hablé sobre la fe eficaz, pero también hablamos de la oración eficaz, la oración que consigue resultados, la oración que al ser llevada al Señor tiene respuesta, porque es una oración de aquel que también, como dice Santiago, confiesa, acepta que se ha errado, que ha cometido un error, y va y confiesa a aquella otra persona y dice, perdóname, ahora entiendo que yo no debía hablarte de esa manera, lo que dije realmente se me salió de manera, pero ahora quiero que me perdones. Y nos confesamos los unos a los otros nuestras faltas
y oremos también el uno por los otros para que nosotros todos seamos sanados de aquella falta o de lo que nos han hecho. Y termina diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Bendito sea el Señor. Aquí vamos nadando en las palabras del Señor y nos está cada vez ilustrando más sobre el poder de la oración. Juan, bendito sea el Señor. Juan 15. Juan 15:7, bendito sea el Señor. Dice, si permanecéis en mí, dice el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, aleluya, y os será hecho. Mira, esto es una promesa del Señor Jesucristo. Esta es una promesa del Señor Jesucristo. Pero hay dos condiciones, permanecer en Él y permanecer en su palabra. Permanecer en el Señor Jesucristo, por dice permanecéis en mí, dice permanezcamos en el Señor Jesucristo y que su palabra permanece en vosotros. Y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, cuando esas dos cosas son cumplidas en nosotros, pedid todo lo que queréis, no dice pedid una cosa, no, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bendito sea el Señor. A mí me gusta esto, porque es un compromiso del mismo Señor Jesucristo. De su misma palabra sale. Cuando el Señor dice que permanezcamos en Él, no nos salgamos de su cobertura, no nos salgamos de Él, del Señor Jesucristo. Sigamos dentro de Él, sigamos dentro de su palabra, sigamos su camino. Dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Luego aferrémonos a Él y no nos alejemos del Señor. Y Él dice que no nos apartemos y permanezcamos, que su palabra permanezca en nosotros. Entonces, con esas condiciones cumplidas, nos dice, pedid todo lo que queráis. Todo lo que quieras, pedidlo y os será hecho. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuánto debemos orar? ¿Cuántas veces en el día? ¿Cuántas veces en la noche? ¿Cuántas veces en la semana, en el mes o en el año? ¿Cuántas veces debemos nosotros orar? Es una pregunta que nos resalta inmediatamente. ¿Cuántas veces debemos orar? Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Orar en la madrugada, orar 2 horas, 3 o 4, orar en la noche, orar en el cuarto, orar en la iglesia, orar en el templo, orar en público, orar en reserva. Vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses, bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice, orad sin cesar. Así de fácil. Cortico, 3 palabras. Orar sin cesar. No nos ponen un límite, no nos ponen un tiempo. La palabra que dice en 1 Tesalonicenses 5 y 7 es orar sin cesar. Es decir, ojalá y la oración fuera constante. La oración fuera en nuestra mente, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, en el camino, en el bus, en el avión, en donde estemos, oremos sin cesar por las cosas que vemos, por lo que está ocurriendo en ciertos lugares, lo que está ocurriendo en nuestra casa, lo que ocurre en nuestro barrio, lo que ocurre en nuestra iglesia, lo que le ocurre a nuestros hermanos, es orar sin cesar a todo tiempo y en todo lugar. No hay horas, no hay minutos, no hay segundos. Hay una orden, orad sin cesar, dice Primera de Tesalonicenses 5, 17. Así que la palabra nos dice que es lo que debemos hacer, orad sin cesar. Bendito sea el Señor. En Hechos 12:5, ¿qué nos recomienda?
Mire lo que estaba haciendo la iglesia cuando estaba Pedro estaba en la cárcel. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Hechos 12:5. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Cómo estaba la iglesia cuando estaba Pedro en la cárcel? Orando sin cesar a Dios por él. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación, ¿cómo debemos orar? ¿Unos minutos? No. Cuando estás en una situación de tribulación, cuando estás en un problema grave, cuando estás en una situación difícil, el Señor nos pide a través de su palabra, oremos sin cesar por ello hasta que se dé respuesta por Dios. Bendito sea el Señor. La iglesia hacía sin cesar oraciones por Pedro a Dios para que él fuera liberado de la cárcel. Hechos 6:4, bendito sea el Señor. Dice Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cómo? Nosotros persistiremos. La palabra persistir es como también decir sin cesar. Sin cesar, o sea, hasta que se consiga el resultado. Y nosotros persistiremos en la oración. La palabra persistir es mantenerse todo el tiempo hasta que se dé respuesta, hasta que se den los hechos, hasta que la situación llegue a lo que esperamos del Señor. Que se dé y en el ministerio de la palabra. Orando persistentemente en las oraciones, una oración pertinente, persistente en todo momento, en todo lugar, siempre ahí esperando respuesta. Y en el ministerio de la palabra, bendito sea el Señor. Y Lucas 18, el Señor Jesucristo nos dice algo. Ahora vamos a escuchar cuál es lo que pide el Señor en ese lugar. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿cómo debemos orar? En la noche, en la madrugada, a las 3 de la tarde, en la iglesia, dice, Jesús dice, hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando nosotros tenemos una petición al Señor, que hay premura sobre ello, necesitamos una respuesta. Pues el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8:5 dice, es necesario que oremos siempre y sin desmayar. Él les dijo, la necesidad de orar siempre. Hay una necesidad tremenda de orar siempre y no desmayar. Y él cuenta una parábola sobre una mujer que fue al juez que no le temía a Dios ni respetaba a hombre. Eso continúa ahí en Lucas 18, del 2 en adelante, dice, había una ciudad, un juez, en esa ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un buen tiempo,
Pero después de esto, dijo dentro de él el juez, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda nos es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. El juez injusto dijo algo y el Señor dijo, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responder? Esto lo dice en Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces vemos aquí que la oración constante de día y de noche va a tener una respuesta. ¿Acaso Dios no hará justicia a aquellos que claman a Dios de día y de noche? ¿Acaso se tardará en responder? Bendito sea el Señor. Así que el poder de la oración, ese es el tema de esta noche. ¿Y qué responde? En el 8 dice, os digo, dice el Señor Jesucristo, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Mire la pregunta que hace Jesús. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Bendito sea el Señor. Dice el Señor Jesucristo que Dios hará justicia, pero hay un pero. ¿Será que el Señor hallará fe en la tierra cuando Él venga? El problema está en la fe, en la oración. En la fe, en la oración. En orar constantemente. En orar de manera persistente, como dice la palabra, de manera persistente, continua, de día y de noche. Bendito sea el Señor. Tu oración debe ser de esa manera. Sin desmayar, bendito sea el Señor, sin desmayar. El poder de la oración, el tema del viernes de impacto. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué ejemplo nos dio el salmista David? David nos dio varios ejemplos en su palabra. Y en el Salmo 55:17, bendito sea el Señor, nos da un ejemplo el rey David. Salmo 55:17. Tarde y mañana, y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Está viendo cómo oraba David? ¿Cuál es su recomendación? Tarde y mañana, y a mediodía oraré, y a mediodía oraré, y clamaré, y Él oirá mi voz. Aleluya. Y Él oirá mi voz. Tarde y mañana es la recomendación de el rey David, del salmista David. Y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y continúa en el 18 diciendo, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. O sea, ¿qué confianza tenía David? Dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Aleluya. Entonces, el poder de la oración. David dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y me oirá mi voz. Bendito sea el Señor.
Y continuamos. Porque en Proverbios 18, 8, 7, 17, no sé si lo vimos ahorita en Proverbios, vamos a recordarlo si acaso ya lo vimos. Proverbios 8, 17, me suena que sí. Yo amo a los que me aman, dice el Señor, y los que temprano me buscan. Bueno, aquí hay una cuestión bien tremenda y tiene que ver con este ministerio. Al rayar el alba con Cristo. Y es que verdad, nosotros debemos buscar al Señor. Lo primero que debemos hacer en la mañana, a rayar el alba, nosotros debemos buscar al Señor, porque Él dice en el Proverbio 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Bendito sea el Señor. Proverbios 8:17. Él ama a los que le aman y lo hallan los que temprano lo buscan. No lo ponen en segundo lugar. Lo primero que tú debes hacer apenas te levantes es orarle al Señor, dándole gracias por haberte levantado, dándole gracias por ser un día más, una oportunidad más para agradecer al Señor, para servirle y para orarle en el Señor. Pronunciar su santo nombre, pronunciar que Él es digno y poderoso. Eso es lo que tú debes hacer temprano en la mañana. Temprano yo lo buscaré. Bendito sea el Señor en esta noche de Viernes de Impacto de Al Rayar el Alba con Cristo. ¿Cuál es la parte importante o cuáles son las partes importantes en esa oración que nosotros estamos llamando esta noche oración de poderosa? El poder de la palabra. Y esto lo conocemos muchos, pero hoy vamos a mirarlo desde el punto de vista de la oración. Filipenses 4, y muchos conocen estos versículos. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda que oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Repitamos desde el 6. Por nada debemos estar afanosos, sino que debemos dar a conocer a Dios en esa oración nuestras peticiones delante de Él. ¿Con qué? Con oraciones y ruegos, con acciones de gracia. Estos tres aspectos son importantes en la oración. Con ruego y con acciones de gracia ante el Señor. ¿Cuál es nuestra gracia al Señor? ¿Cuál es? A través de la oración. Son acciones de gracia hacia el Señor. Cuando oremos primero debemos alabarlo, adorarlo, darle implorando su misericordia, diciendo tú eres todo para mí, oh bendito Dios, tú eres el eterno, el siempre, el inmovible, el inmortal, el poderoso, el que está sobre todas las cosas, el creador de los cielos y la tierra, el bendito Padre de los cielos, el todo que todo es para mí y para mi vida. Eso es lo que tú tienes que hacer en acciones de gracia. Entonces tú debes no estar afanoso por lo que tú estás pidiéndole al Señor, sino que presentemos esas peticiones delante de Él con oraciones y ruegos, eso sí, pero con acciones de gracia, dice Filipenses 4 del 6 al 7. Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre que sobre todo nombre, Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, ¿por medio de quién? Por medio de Él, dice Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos
sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús, por medio de Él. Todas nuestras oraciones tienen que ir invocando en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que pidamos, pidámoslo en su nombre. Toda oración debe ir siempre acompañada de ese nombre que es nombre sobre todo nombre. Porque aquí lo dice Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos, todas nuestras palabras, sea palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor. Entonces, todo lo que hagamos se refiere también a la oración. Todo ruego, toda súplica, todo clamor, toda alabanza, lo hagamos, todo lo que hagamos, dice aquí, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En acción de gracias siempre, dando gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, en medio de Él, dice Colosenses 3:17. Bendito sea el poder de la oración. Pero mire todo lo que tiene que tener esa oración. Estamos aprendiendo en nuestra oración. Bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 dice: da gracias en todo. Que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nosotros debemos dar gracias en todo. En nuestra oración debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, aquí estamos conociendo qué es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo. Para con vosotros, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y vamos a ir cerrando esta noche. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros, según hemos leído, debemos confesar y confiar para que nuestras oraciones sean escuchadas. Confesar, confiar en que el Señor va a hacer todo lo que va a realizar en nuestra vida, en su voluntad, si es su propósito, que así sea. Nosotros debemos aceptar las cosas tal y como Dios nos las entrega, porque es para nuestro propio bien. Dios no va a hacer nada que sea en contra de nuestra vida. Dios va a hacer todo que sea para bien. Dice que todos sus caminos son mejor que los nuestros y sus pensamientos mejor que nuestros pensamientos. Así que concluimos esta noche el poder de la oración. Entonces, ¿cómo recibimos nuestra promesa? Bendito sea el Señor. Y vamos a finalizar esta noche. Gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Ya vamos a finalizar en esta noche que Dios nos ha regalado para hablar sobre el poder de la oración.
Así que gracias, Señor, por esta noche que nos ha regalado. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por el tema que nos ha regalado del poder de la oración y que hemos aprendido mucho, Señor, en esta noche a través de seguir o trasegar en tu palabra, en la palabra que nos has dado para revelación. Bendito sea el Señor. Oh Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Se me olvidaba algo sobre que dice Mateo 6:6. Se me había olvidado en esto de la oración. Lo estaba dejando pasar por alto y voy a terminar con ello. En la oración según Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 6 dice: Mas tú cuando entres en oración, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso no quiere decir que es la única manera que debemos orar, sino que dice que cuando oremos, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Por qué? Porque es importante que tú estés en un momento dado con el Señor de manera personal, particular y secreta, porque Él va a escucharte. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí tú vas a confesarte con el Señor. Ahí le vas a entregar todo lo que tú tienes, todas tus dudas. Ahí le vas a entregar todas tus necesidades. Ahí vas a llorar, ahí vas a clamarle, ahí vas a llegar contrito y humillado. Y ahí el Señor en secreto empieza a escucharte, empieza a consolarte y empieza a dar respuestas a cada una de tus peticiones, clamores, ruegos en tu oración. Así que ora, pero esas oraciones cuando son de ese tipo, hazlo en secreto con el Señor. Cierra la puerta de tu cuarto, ciérrala y ora en las horas que tú tengas que hacerlo, 2, 3, 4 horas o todo el día si es necesario, sin cesar hasta esperar respuesta. Se dice con ayuno y ruego al Señor, clamor, totalmente entregado al Señor en esa oración y súplica. Cuando tú veas que es necesario entregarte al Señor hasta que el Señor te dé respuesta. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Señor. A ver si aquí me queda otro tema. No lo vamos a dejar así en esta noche. Vamos a dar esto en esta noche así. Bendito sea el Señor. Bueno, esto también es bueno, Romanos 8. Yo quería ya cerrar, pero el Señor me ha inquietado en este otro tema. Romanos 8. Romanos capítulo 8, 26, versículo 26, 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? O sea, de orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Lo voy a repetir. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A veces pedimos cosas, pero lo hacemos en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Bendito sea el Señor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, mira que aquí es conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esto es lo último que yo quería tratar con ustedes sobre el tema de el poder de la oración. El Señor también enseñó a orar, nos dio bendito sea el Señor, nos dio un bosquejo, un modelo, un esquema de cómo hacer la oración. Y esa oración no es más ni nada menos que el Padre Nuestro. Y nos dijo la manera cómo hacerlo. Y vamos a cerrar con ese ejemplo que el Señor nos dio de la manera como se debía orar. Mateo capítulo 6, versículo 7. Pero voy a empezar en el 7 y dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Mateo 6, 7. Orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mire esto es interesante porque dice, y orando no uses vanas repeticiones. Recuerden que hay personas que tienen una cantidad de rezos, no oraciones, los cuales ya están escritas, preestablecidas de cómo deben ser y cómo se lo dicen uno a otro. Esas se llaman vanas repeticiones, como quienes, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí es donde viene el Señor y dice, mas no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros lo pidan. Vosotros pues oráis así. Y viene el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Ese es el Padre nuestro que nos entregó nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo qué? Como un modelo de oración, un estilo en donde Él nos entrega la manera como debemos abrir. Primero debemos llamarlo Padre nuestro, Padre que estás en los cielos, Dios todopoderoso, Dios toda majestad. Santificado sea tu hermoso nombre. Señor, ven a tu reino, venga tu reino a sobre nosotros. Hágase tu voluntad siempre, Señor, que no sea siempre la nuestra, que sea tu voluntad. Que esa voluntad que está en los cielos, que Señor sea también aquí en la tierra. Te pedimos, Señor, por nuestro pan cotidiano, por nuestros alimentos, Señor, bendícelo. Bendice lo que nos da, Señor, todo eso. Bendice ese pan de cada día. Perdona, Señor, por nuestras iniquidades, perdona por nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, ayúdanos a perdonar a los que no nos quieren hacer bien, Señor. Ayúdanos a perdonarlos a ellos. Y no nos dejes, digo yo, dice la palabra, no nos metas, pero yo dejo la palabra, no nos dejes caer en esas tentaciones que nos da el enemigo.
Señor, te pido que nos libres de todo mal, de toda enfermedad, de toda pestilencia que van en el mundo, de toda guerra, Señor, porque tuyo, Señor, es el reino, la gloria, la honra, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Mire que yo oré el mismo Padre Nuestro sin repetir todo lo que dice ahí. No tienes por qué repetir todo lo que dice. El Señor nos presentó un modelo, un esquema de cómo hacer la oración. Porque Él mismo arranca ahí arriba diciendo, no hagas vanas repeticiones. No hagas vanas repeticiones, como dice en Mateo 6:7. Que cuando oremos no usemos esas repeticiones como nos enseñan. Dice, porque así oran los gentiles y que ellos piensan que por esas palabras, por su palabrería, por su oración repetida van a ser escuchados, pero nada. Por eso dice que no nos hagamos semejantes a ellos, porque nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenemos cada uno de nosotros necesidad antes que nosotros si lo pidamos. Pero no quiere decir que no podamos orar por ellos, dice que ya Él tiene conocimiento, ya tiene conocimiento de todas esas necesidades. El poder de la oración, el tema de esta noche. Así que vamos a terminar, bendito sea el Señor, dándole gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Para ti, Señor, sea toda la honra y la gloria. Para ti la majestad. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre, por nos diste esta palabra sobre el poder de la oración. Y nos fuimos por todo tu palabra, Señor. Tratando que fuera ella la que dirigiera esta noche. Que nos diera, Señor, el privilegio de llevar tu palabra, llevándola tal y cual como está escrita, sin que nosotros estemos agregándole, quitándole nada. Oh, bendito Dios, gracias por aquellos que estuvieron presentes en esta noche. Gracias, Señor, por ellos. Señor, que esta palabra haya llegado al corazón de mis hermanos y que se anide ahí dentro de ellos y que haga para lo cual fue mandada. Así que bendito Señor, gracias por esta noche. Gracias por al rayar el alba con Cristo y del viernes de impacto. Oh, bendito Dios, para ti sea toda la honra, la gloria y la majestad. Gracias, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga y si así el Señor lo permite, esperamos el día domingo en la mañana a las 5, si es su voluntad, dar el mensaje dominical. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Estén pendientes del domingo. Dios los bendiga.